Buenas, mi nombre es María Alejandra. Estamos en el grupo Alcance de Sea Church y vamos a discutir un mensaje que se dio en nuestro servicio principal, no la semana pasada, sino hace 2 semanas. Y me pareció que era un mensaje tan y tan importante que decidí que la próxima vez que nos reuniéramos íbamos a dar ese mensaje. Yo espero que ese mensaje sea traducido a todos los idiomas del mundo, pero ahora mismo en este momento la única que lo puede traducir en español como representante de Sea Church sería yo. Y tengo el honor y el privilegio de hablarles de este mensaje. No he escuchado un mensaje como este nunca en todos mis años de servirle al Señor. He quedado impresionada con él y le pido al Señor que me dé la gracia de poderlo transmitir tan bien como lo hizo nuestro pastor principal, Pastor Larry. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes. Queremos buscar y encontrarnos contigo, Dios viviente, único y real. Señor, queremos la verdad. Queremos que nuestras vidas, nuestro destino se cumpla a cabalidad y a capacidad. Queremos, Señor, pasar por encima de todas las circunstancias humanas y naturales. Queremos conocer la verdad, a quien es la verdad, al Dios único y viviente y real, por encima de toda sombra de duda, de toda confusión. Señor, en el nombre de Jesús, echamos a un lado todas nuestras preconcepciones. Echamos a un lado toda opinión humana, todo razonamiento humano, para recibir de ti directamente, para conocer la verdad absoluta que solamente tú tienes. Abrimos, Señor, nuestro existir para poder conocer la verdad, para ser verdaderamente tus discípulos, permanecer en tu palabra, no en la propia nuestra, no en la de nadie, sino en tu palabra. Y entonces conocerte a ti que eres la verdad, conocer tu verdad, la verdad absoluta, y que en ella seamos libres, Señor. Declaro, Señor, que en esta grabación, en este mensaje, no hay ni distancia ni tiempo. Declaro, Señor, que somos trasladados por tu poder a tu dimensión sobrenatural y eterna. Y allí tenemos un encuentro íntimo y personal y profundo contigo, Señor, que transforma nuestras vidas para siempre. Te doy gracias, Señor, porque sé que estoy pidiendo conforme a tu voluntad y sé que tenemos lo que estamos pidiendo. Es en el nombre de Jesús que oramos hoy. Amén y amén. Bueno, entonces el mensaje que voy a estar discutiendo se dio hace 2 semanas. Lo dio el pastor Larry, nuestro pastor principal. Y la traducción directa sería el teorema de Jesús. El teorema de Jesús. Yo realmente no he escuchado este tema, no he escuchado este título, no he escuchado un mensaje como este nunca en mi vida. No puedo decirle si es originalmente del pastor o si fue el pastor que lo recibió y lo amplió o estaba hablando de algo que él aprendió él mismo. Realmente no le sé decir, pero estoy impresionadísima con el mensaje y de nuevo le pido al Señor que me utilice para poderlo transmitir igual o mejor de lo que el pastor lo hizo. Se llama nuevamente el título, el teorema
de Jesús. Y la intención del mensaje es probar de manera absoluta, como hecho científico, que Jesús es el Mesías y que la Biblia, la palabra de Dios, es 100% verídica. Casi siempre cuando estamos hablando con alguien que no es un creyente, siempre está, o hay muy frecuentemente está el argumento de no hay evidencia científica de la deidad de Jesús. No hay información confiable de sus aseveramientos espirituales. Tal vez llegamos al punto de reconocer la figura histórica de Jesús. Pero normalmente está entonces el cuestionamiento de ir más allá de eso y poner nuestra eternidad en las manos de Jesús. Hablarle a Jesús como vivo, como viviente. Entregarnos a su estilo de vida, más allá de simplemente una buena idea, un proyecto social. Llegamos al punto de cuál es la evidencia de que Dios existe, de que Jesús es Dios, de que nuestra única salvación como raza humana es a través de Él, que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es nacida de el Dios único y viviente, creador de todo. La evidencia. ¿Dónde está la evidencia? Y vamos entonces a hablar en este mensaje de evidencia estadística de que Jesús es Dios más que una realidad histórica, más de que realmente existió. La autenticidad, junto con ello, la autenticidad de la Biblia, de que Jesús es real, de que la Biblia es verdaderamente palabra divina, absoluta autoridad. Y sabemos que este mensaje le va a ser de consuelo a su corazón. Vamos a hablar de estadísticamente Jesús el Mesías, Dios junto con Dios, la Biblia verdadera, absoluta, venida de Dios, y esto más allá de cualquier sombra de duda. Primero empezamos con que esto lo vamos a basar en estadísticas. Y Jesús cumplió con todo lo requerido. Vamos a probar que Jesús cumplió con todo lo requerido para autoproclamarse el Salvador de la raza humana que fue prometido. Y por tanto, en sí mismo, probar que la Biblia es auténticamente palabra divina y no solamente otro escrito humano. Que la Biblia es verdadera por cuanto predijo las pruebas que Jesús tendría que presentar acerca de su propia identidad. Jesús mismo dijo que era necesario, le era necesario cumplir todas y cada una de las escrituras mesiánicas, las profecías mesiánicas, tanto de la ley de Moisés como de los profetas, aún los cánticos y salmos. Y eso está en Mateo capítulo 26,
versículo 54, y Lucas, capítulo 18, versículo 31, capítulo 22, versículo 37, y capítulo 24, versículo 44. En esos 4 lugares se registra cuando Jesús dice que era necesario, que a él le era necesario cumplir todas y cada una de las escrituras que mencionaban o hacían referencia a él como Mesías. Si él no hubiese cumplido una profecía, no estaría calificado para ser o llamarse a sí mismo el Mesías. Con una que él no cumpliera, no podía ser calificado el Mesías. Y así es que sabemos quién es el Mesías y quién no es el Mesías, porque todas las escrituras mesiánicas tienen que estar cumplidas para tal persona autoproclamarse el Mesías. Jesucristo, y vamos a demostrar, cumplió todas las profecías. Y depende de la fuente, se enumeran de 350 a 450, más o menos, de 350 a 450 profecías mesiánicas, dependiendo de la fuente que obtengas. Jesús cumplió absolutamente cada una de ellas. Y en los comentarios de este mensaje voy a poner unas listas, enlaces de unas listas bien conservadoras de algunas de esas profecías mesiánicas, pero entre los teólogos se enumeran entre 350 a 450 profecías. Es increíble. En Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto es una de las profecías mesiánicas, una de ellas, Jeremías capítulo 23, versículo 5. Hoy voy a estar utilizando la Reina Valera del 60 como la versión de la Biblia que voy a utilizar hoy. No podría ser el Mesías entre todas las profecías. Una de ellas que no podía faltar, no podía ser de ninguna otra de las 11 tribus. Tenía que ser de la tribu de Judá y tenía que ser descendiente directo del rey David. Y sabemos que Jesús cumplió esto. Otra de las profecías, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta escritura se lee mucho en todos los servicios durante Navidad, durante el tiempo de Navidad. Jesús nació de una virgen. Para que Jesús fuera el Mesías, tenía que ser descendiente directo de David y tenía que nacer de una virgen. María no era cualquier virgen, cualquier mujer todavía que no había conocido varón. Ella era descendiente directa del rey David. Jesús nació de una virgen y por cuanto nació de una virgen, no de la relación sexual entre seres humanos, sino por gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo sobre María. Entonces Jesús
no recibió la maldición adámica. La maldición, lo que le dicen el pecado original, la condición pecaminosa humana, la concupiscencia, la inclinación al pecado, a lo malo, con cual todos nosotros nacemos. Ya desde antes de aprender algo malo, ya tenemos inclinaciones malas, aún en contra de nuestras propias conciencias, y es lo que se le llama la naturaleza caída, la naturaleza adámica, la condición humana ya en pecado. Y estaba y se transmite a través de la sangre de Adán, por cuanto José no intervino en el nacimiento de Jesús. Jesús no recibió esa maldición. Si José hubiera sido el padre biológico de Jesús, José le habría transmitido la naturaleza pecaminosa a Jesús. Y Jesús habría sido descalificado para ser la lámpara santa y pura de la Pascua, el Cordero Santo de Dios. No sería inmaculado entonces, y por tanto no podría morir por los pecados de ningún otro, porque tendría los suyos propios. Pero no hubo pecado en Jesús, porque no tuvo un ser humano como padre. Dios, el Espíritu Santo, fue su padre. Fue concebido por la santa y dócil María, la Virgen. Dio a luz a Jesús, y dentro de Jesús no había pecado. Por tanto, él era capaz de ser Mesías, Salvador, y morir por los pecados de la humanidad. Ahora, José, el padre de Jesús, el padrastro de Jesús, tuvo dos padres. Padrastro de Jesús porque no era padre biológico, pero representó esa figura paterna, la cabeza de ese hogar durante la vida de Jesús. Tanto José como María, ambos eran descendientes directos de David. Dos ramas de un mismo árbol genealógico. El lado de José vino de la descendencia de Salomón, y el lado de María vino de la descendencia de Natán, ambos hijos del rey David. María podía rastrear su linaje hasta Natán, que es descrito en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Esa es la genealogía de María. Y se le adjudica a José porque estaba casado con María. Al estar casado con María, el padre de María era considerado legalmente padre de José por la unión a través del matrimonio. Ahora, José mismo podía rastrear su linaje hasta Salomón, hijo de David, y ese lado del árbol genealógico de José, directamente de José, está descrito en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Esa genealogía es la genealogía directa de José, biológica, de sangre. Por ambos lados, Jesús era hijo de David y heredero al trono legalmente. Por ambas partes, él era el Mesías esperado por el pueblo judío, por el pueblo israelita. Elí era padre de María y considerado padre legal para José, como en inglés se le dicen a los suegros in-laws, que significa que legalmente son también tus padres. De la misma manera, en la cultura judía, los suegros eran considerados legalmente
padres unos del otro, de su nuera, de su yerno. Por lo tanto, ellos estaban cubriendo legalmente, los padres de María, específicamente Elías, el padre de María, estaba cubriendo legalmente a José como un hijo. Doble prueba de que Jesús tenía derecho al trono de Israel como el rey de los judíos, como el Mesías. Podía probarlo en ambos lados de su árbol genealógico. Podría probarlo por el linaje hereditario de José y podía probarlo por el linaje hereditario de María. Ahora, si Jesús no hubiese tenido, José, si José no hubiese tenido dos padres, no hubiese podido, Jesús no hubiese podido calificar para ser Mesías. De nuevo, si José, el padrastro de Jesús, no hubiese contado con dos padres legalmente, uno biológico y uno legal, José no hubiese podido calificar a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? El lado de la familia de José tenía una maldición. La maldición de Jeconías. Y esa se menciona en Jeremías capítulo 22, versículos en 24 dice a quién se refiere y el versículo 30 dice a la parte de esa maldición a la que me refiero en este momento. Jeremías 22, versículo 24 y específicamente el 30. Está hablando de Conías, que también le fue llamado Jeconías, el rey Jeconías. Conías o Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá. O sea, él mismo, rey y heredero del trono de Judá. Se le llama Jeconías en Primera de Crónicas 3:16. No entiendo bien por qué se le llamaban dos nombres. Que yo tenga entendido, nunca he visto ningún otro rey, o tal vez otro más, que se le llamaba por dos nombres diferentes, pero por alguna razón, este rey le llamaron Jeconías y Conías, como si fuese un sobrenombre. Y dice, así ha dicho Jehová. Estoy leyendo Jeremías 22, versículo 30. Así ha dicho Jehová. Vemos en el versículo 24 que está hablando de Jeconías o Conías, hijo de Joacim, rey de Judá. Así ha dicho acerca de él. Escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia, repito, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni reinar sobre Judá. Cualquier descendiente, si hubiese en ese momento un sobreviviente de el rey Jeconías, no iba a tener derecho al trono de David en ningún momento de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque él había hecho ciertas cosas que había traído maldición a su vida. Esto trajo sus propias acciones, trajeron maldición a su vida y esta fue parte de ellas. Que ninguno de su descendencia podría sentarse como rey sobre el trono de David sobre Israel. Y José, el padre de José y José eran descendientes o tenían como parte de su genealogía al rey Jeconías. Por tanto, ni José ni ninguno de sus hijos después tendrían derecho al trono de David.
aún así Jesús podía proclamarse Mesías y podía tomar derecho al trono de David porque era hijo de María, descendiente de Elí, directo de Natán, hijo de David, que no tenía ningún tipo de maldición en contra del trono, del reino. Así fue que Dios eludió la maldición que había sobre la familia de José para bendecir al Mesías escogido Jesús y aún así llamarse el Mesías, el llamado, el ungido, como fue profetizado. Jacob, hijo de José, padre de José, no estaba calificado para traer a luz el Mesías debido a la maldición de Jeconías. Pero Dios eludió esa maldición a través de Elí, el padre de María, descendiente de una línea de David que no tenía ningún tipo de maldición ni ningún tipo de inconveniente en cuanto a traer a luz el Mesías esperado. Qué increíble cómo Dios trabaja las cosas. Ahora, los hermanos de Jesús no estaban calificados. Ninguno de los descendientes de José podía sentarse en el trono. No podían sentarse en el trono debido a la maldición de Jeconías. Pero Jesús sí, porque él tenía dos árboles genealógicos como descendencia del rey David. Un árbol genealógico con dos ramas. Entonces podía llamarse de una o de otra. El Mesías tenía doble derecho al trono de David y tenía derecho puro a través de María, a través de la genealogía de María. De nuevo, el Mesías prometido, tenía que cumplir todo lo que estaba escrito acerca del Mesías, profetizado en cuanto al Mesías, por la ley de Moisés, por los profetas y aún los salmos. Jesús tenía que cumplir con todas las promesas mesiánicas. Jesús mismo dijo, tengo que cumplirlos todos. Si hubiera habido una profecía que le hubiese faltado a Jesús, entonces no hubiese calificado como Mesías. No tendríamos pruebas de que él era el Mesías. Siempre hubiera alguna duda, alguna pregunta. De todas las 350 a 450 profecías que él cumplió, vamos a escoger tal vez de 8 a 10 profecías. Tenía que nacer de Belén. Tenía que nacer de una virgen, no de coito humano. Tenía que pasar tiempo de su vida en Egipto, entrar en Jerusalén en algún momento sobre un asno. Tenía que ser vendido por 30 piezas de plata específicamente. Tenía que morir crucificado y entre dos malhechores. Le tenía que haber sido dado vinagre y hiel para beber. Vinagre y hiel. Sus manos y sus pies tenían que haber sido horadados. No podía ser solamente atado a la cruz. Tenía que haber sido clavado a ella. Sus vestiduras tenían que ser jugadas a la suerte. Echaron suerte sobre mis vestiduras, dice la palabra. Luego tenía que ser enterrado entre los ricos. Todas estas profecías, estoy mencionando solamente unas cuantas de todas las
de 300, vamos a decir 350, vamos a tomar el número menor, de las 350 profecías, todas estas él las cumplió. Todo probado estadísticamente. Todas las cosas son probadas y certificadas, tienen crédito a través de las estadísticas. Las estadísticas es una ciencia todavía más certera y más importante que el mismo cálculo. Los equipos de baloncesto de la NBA determinan por estadísticas si se tienen que hacer pruebas de drogas o no. Por estadística se determinan los impuestos a la propiedad, las leyes sobre las cosas, elecciones. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son las probabilidades de que Jesús cumpla 8 profecías de las 350? ¿Cuáles serían las probabilidades de que una persona cumpla 8 profecías en cuanto a sí mismo? Una sola persona en el tiempo que pudiera cumplir profecías acerca de sí mismo, que han sido profetizadas durante miles de años por diferentes profetas y autores en diferentes momentos de la historia, y cumplir cada una de ellas al pie de la letra. Y sabemos que las que mencioné fueron cumplidas por Jesús al pie de la letra. Si sacamos las estadísticas de que una persona cumpliese 8 profecías, sería un 10 elevado a la 17ª potencia. Las probabilidades de que un ser humano cumpliese 8 profecías antes de su concepción en cuanto a sí mismo, las probabilidades son 10 elevado a la 17ª potencia. Es un 1 con 17 ceros al lado. Así de improbable es que una persona pueda cumplir al menos 8 profecías en cuanto a su propia vida antes de su concepción. Pero prueba estadísticamente que Jesús es el Señor. Eso es suficiente para probarlo allí mismo, estadísticamente probado. De todas las 300, por lo menos 350 profecías que él sí cumplió, 8 es suficiente. Las estadísticas de 8 profecías cumplidas a la perfección antes de la concepción es prueba suficiente de que Jesucristo es el Mesías prometido. Hay algo en los Estados Unidos que se llama Sigma 6 o Sigma 6, que es como un estándar de negocios en cuanto a fabricación. Y dice, en cuanto a estadísticas, que si hay 3.4 errores por cada millón de artículos que se fabrican, se le otorga este sello de Sigma 6. Significa que 3.4 errores en medio de 1 millón de artículos es tan bueno como podría ser. Pues déjame decirte algo, Jesús era Sigma 10. Cumplió todas esas profecías perfectamente. Es imposible estadísticamente que haya pasado algo como eso y no ser perfectamente el Mesías prometido. Digamos entonces que tomamos de las 350, no 8, sino 48 profecías. Jesús cumplió por lo menos 350. ¿Cuál sería la probabilidad de que una persona cumpliese no 8, 48 profecías? Y les voy a compartir listas conservadoras de cuántas profecías mesiánicas Jesús cumplió
a la perfección. Vamos a mencionar de esa, vamos a tomar 48 de las 350. ¿Cuánta es la probabilidad de que una persona cumpla de 350 profecías? 48. El número es un número 1 seguido de 157 ceros. 157 ceros. Yo no puedo ni siquiera mencionar el número en sí. Es un número 1 seguido de 157 ceros. Les digo que es más que el número estimado de todas las estrellas del universo. Ese es un número mayor que las galaxias estimadas en el universo. Es un número mayor que todos los átomos estimados en el universo. Es un número mayor que los electrones en el universo. Jesús, siendo el Mesías, estadísticamente es más cierto que hay estrellas en el universo. Es más seguro que hay átomos en el universo. Jesús, siendo el Mesías, es más seguro que el número de electrones en el universo. 8 profecías. Es un 1 con 17 ceros. Es un número, vamos a decir, por ejemplo, para poder ilustrar qué sería un 1 con 17 ceros después. Tomaríamos un número en dólares de plata, ese mismo número, ese 1 con 17 ceros en dólares de plata, y los derramamos sobre todo el estado de Texas, que es 800 millas de norte a sur, 800 millas de norte a sur, y 770 millas de este a oeste. El estado de Texas es más grande que España, es más grande que cualquier país de Europa. Vamos a decir que derramamos ese número, un 1 con 17 ceros en dólares de plata sobre todo el estado de Texas. Y le ponemos a uno de esos dólares una marca pequeña, una verificación roja, y la tiramos entre todos esos dólares de plata dispersados por todo el estado de Texas. Lo pones por ahí, en cualquier parte, los tiras todos y luego tomas una persona, le vendas los ojos, le pones a caminar en cualquier dirección que desee en Texas y que se agache y recoja una moneda y no puede mirar. Vendada. Solo puede recoger una moneda de plata, solamente una, entre todas en el estado de Texas. Y que esa persona se agache y recoja esa misma moneda que estaba marcada. Esas serían las probabilidades comparado un 1 con 17 ceros. Esa sería la ilustración de la probabilidad de que algo así sucediese y hubiese algún margen de error. Un 1 a la 17ª potencia. Estadísticamente imposible que eso suceda. Sin embargo, sucedió. Jesús cumplió no solamente 8 profecías, no solamente 40 y tanto profecías, cumplió por lo menos 350. Nosotros, como seres humanos, confiamos en las cosas por las estadísticas. 68% de los estadounidenses confían en el gobierno. Jesús es más seguro, muchísimo más seguro. Y podemos tener más confianza en él
que en el mismo gobierno. El gobierno es algo difícil. Las instituciones son defectuosas. Las ciencias son defectuosas. En un momento se prueba algo de alguna manera, se interpreta de una forma y años después ya están diciendo que eso no era cierto, que estaba fallido, que siempre hay un margen de error. Las ciencias son defectuosas, la historia es defectuosa, pero Jesús cumplió con todas las profecías. 48 profecías, 166, que se cumplan 48 profecías sería un número 1 con 166 ceros detrás, con 166 ceros detrás. Es alucinante, es alucinante, es un número mucho mayor que las estrellas, mucho mayor que todos los átomos, mucho más que todos los electrones. Si pudiéramos contar todos los electrones, la probabilidad de que Jesús cumpla y cumplió 48 profecías es un número aún mayor. Pero espera, él cumplió por lo menos 350 profecías. El margen de error es imposible. Las probabilidades son incalculables. No hay forma de escribir un número tan grande, más grande que el universo. No hay error. Es un hecho científico. Un hecho científico se establece por porcentajes muchísimo más pequeños que eso, por muestreos muchísimo más pequeños que eso. Y las estadísticas, si son 90, 98%, 99%, parecen que son imposibles de contradecir. Las cosas se dan por hechas por un 99%. El número de probabilidades de 350 profecías cumplidas, por lo menos, es incalculable. Es incalculable. Y Jesús lo hizo. Todas. En todas las cosas y estadísticas humanas siempre hay un margen de error. Con Jesús no lo hay. Cumplió por lo menos 350 profecías. Él mismo dijo que tenía que cumplirlas todas. Las de David, las de Moisés, las de Isaías, las de Jeremías. Y lo hizo. Y dime, ¿cómo tú controlas en qué pueblo tú naces? ¿Cómo tú controlas cuándo y cómo y el que tus padres se decidan a salir de su país, específicamente a Egipto, siendo tú un niño? ¿Cómo tú controlas vivir en Nazaret y ser llamado nazareno? ¿Cómo tú podrías controlar de qué manera te van a matar? ¿Cómo tú controlas que te crucifiquen entre dos ladrones? ¿Cómo tú buscas que te perforen, que te claven a una cruz por las manos y los pies? ¿Cómo tú fuerzas el que tus homicidas, los que te ejecutan, echen suerte sobre tu ropa? ¿Cómo tú controlas que te vendan exactamente por 30 piezas de plata? ¿Cómo tú controlas que tus enemigos le den exactamente esa cantidad a quien te traiciona? ¿Cómo predecir ya luego de muerto que te sepulten específicamente entre sepultura de ricos? ¿Cómo tú puedes predecir o controlar todo eso? No hay forma de fingir esto. No hay forma de inventarse esto. Esto no es una conspiración, no es un mito.
Es un hecho científico, estadísticamente probado. Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas. Todas. Miren que lanzar una moneda podría darte probabilidades de 50 y 50% de probabilidades. 50% de que salga cara, 50% de que salga cruz. Si sacas un 7 con dados, hay una en 260 probabilidades. 9,000, una en 269,000 posibilidades de que salga un 7 jugando a los dados. Una posibilidad entre 1,000,000 de ser alcanzado por un rayo. 10,000 posibilidades de morir a causa de un accidente automovilístico. Ganar el megamillón, una en 302 millones de posibilidades. Tienes muchas más posibilidades de ir al cielo. Si crees en la Biblia, si crees en la palabra. Muchísimas más. 1 de cada 665 pueden morir de un ataque al corazón. 1 de cada 7 puede morir de cáncer o adquirir cáncer. Una enfermedad respiratoria, 1 de cada 28. Opioides, una sobredosis, 1 de cada 67. Un choque de vehículo de motor, 1 en 100. ¿Cuántas probabilidades tú tienes de morir? 1 en 221. Morir por una inhalación de humo en un fuego, en medio de un fuego, 1 en 1,400. Morir en una bicicleta, 1 en 3,000. Insolaciones, 1 en 6,000. Un disparo accidental de un arma, 1 en 7,000. Electrocución, 1 en 14,000. Una tormenta, 1 en 35,000. Sucesivamente. Y no se compara a las probabilidades, a la estadística de Jesucristo haber cumplido todas. Solamente mencionamos 8. Podríamos mencionar 49. Cumplió 350, por lo menos 350. Los profetas y la ley hablaron de Jesús. Jesús está en el Antiguo Testamento y todas las escrituras apuntan a Jesús. Y debido a que Jesús cumplió esas escrituras, entonces esas escrituras tienen que ser verdaderas. Jesús cumplió esas escrituras. No solamente las mencionó, no solamente las seguía, las cumplió con su vida. Eso significa que esas escrituras mismas son verdaderas. Y esas por lo menos 350 escrituras son verdaderas, entonces ellas son verdaderas. El 100% de la escritura, la palabra eterna e inspirada de Dios. Eso significa que esa escritura es verdadera. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Yo no sé cuánta seguridad tú tienes de tu propia muerte, pero el juicio es ineludible. El otro lado de ese juicio es ineludible. ¿Estás listo para eso? ¿Estás lista? Porque eso quiere decir que esas escrituras que mencionaron un infierno son ciertas.
Cierta gente dice, no, esto es un mito y etcétera. El infierno, si esas escrituras son ciertas, si Jesús fue predicho por esas escrituras y cumplió todas esas escrituras, entonces esas escrituras son verdaderas y su contenido es verdadero. Entonces el infierno es 100% seguro. El cielo es 100% seguro. El juicio es 100% seguro. No importa que tú digas que tú no crees en el infierno, estadísticamente no hay ningún argumento. Puedes tener tu propia opinión y equivale a cero. Tenemos todas estas imágenes que hemos demostrado ahora mismo de ser ciertas. Jesús probó que eran verdad. Él es la palabra hecha carne, hecha ser humano. Él cumplió todas las profecías, son absolutamente ciertas. Eso significa que el infierno es cierto. Puedes desearlo o no, puedes pensar en ello o no, puedes decir que lo crees o no, todavía es cierto. 100% cierto. Los milagros son 100% ciertos porque están descritos en esas mismas escrituras. Fueron ratificadas por el mismo Jesucristo. Él ordenó que se hicieran en su nombre, que fuéramos, hiciésemos las mismas obras y aún mayores en Juan 14:12. Esos milagros no se han ido, no han desaparecido. La Biblia es verdad. Jesús lo dijo. Así que los milagros son una y todas las promesas de Dios y están 100% disponibles. Si usted cree, si toma la decisión por Jesucristo hoy, hay una condición. Tiene que entregarle su vida. Tiene que vivir a su manera. Tiene que vivir por él, tiene que entregarse a él. Todas las promesas en esas escrituras son sí y amén para los que creen y se entregan a Jesús. Está estadísticamente probado que Jesús y solo Jesús es el Señor, el Mesías, el Salvador esperado y prometido. La prueba es mayor que probar que hay estrellas. La prueba es cierta, es más cierta que hay átomos y científicos. Sabes que existen estrellas. Están seguros de que hay átomos. Creen seguro que hay electrones. ¿Crees eso? Bueno, déjame decirte algo. La certeza de que Jesús es el Señor es más cierta que la realidad de los planetas, las estrellas, los átomos y los electrones. Es decir, si no aceptas a Jesús a pesar de esta evidencia, hay un cierto % de certeza de que irás al infierno porque nadie se puede salvar a sí mismo. Él fue el único calificado como Salvador y salvación. Esto es científico. Ya lo hemos probado. Jesús es el Mesías. Y debido a que cumplió todas esas profecías, entonces sabemos que la palabra es verdadera. Hay un 100% de certeza de que si no aceptas la salvación que solo Jesús pudo ofrecer, sin duda, inevitablemente irás al infierno. No le deseamos eso a nadie, pero por el otro lado de eso, Dios de ninguna manera rechazará a nadie que venga y clame a Él. Él salvará hasta lo sumo a los que confían y se entregan a Él. Si confiesas en tu corazón, si crees en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo tal y como Él lo dijo y lo prometió, tal y como cumplió cada promesa, cada profecía. Tenemos la garantía. La promesa está certificada por todos los cientos de profecías que Jesús cumplió sin falla, perfectamente. Hay muchas cosas que damos por sentadas en el mundo porque parecen suceder con frecuencia o frecuentemente. Alguien dijo que lo único que está garantizado es la muerte y los impuestos.
Probablemente. Pero aquí está lo que es aún más seguro, que Jesús es el Salvador. Nadie ha cumplido todas esas profecías perfectamente. Buda no lo hizo. Mahoma no lo hizo. Nadie lo hizo. Ningún ser humano en este planeta lo hizo. En la historia de este planeta, de todos los miles de millones de personas en este planeta, jamás ha cumplido todas las profecías que Jesús cumplió. Han nacido personas en Belén, por supuesto. Eso no lo hace el Mesías. Hay mucha gente que nació allí. Eso no los convierte en el Mesías. Porque uno quiera cumplir una promesa, dos escrituras, no le hace el Mesías. Cumplir 3, cumplir 4, no le hace el Mesías, no le cualifica como Mesías, no garantiza ni prueba científicamente nada. Jesús cumplió 300, al menos 350. Jesús fue registrado en la historia por muchos historiadores. Hay muchos testigos presenciales que estuvieron dispuestos a morir en tortura, no por un mito. No es una historia, no es una fábula inventada. Jesús es una persona real que tenía una genealogía real que se puede rastrear desde David hasta sus 2 padres, biológico y legal, suegro, y convergieron. Jesús tenía doble derecho al trono. La maldición de Jecobías fue eludida por la introducción de Elí a través de María en el árbol genealógico de Jesús. Y él estaba calificado para sentarse en el trono. Sin embargo, más que eso, más que nacer de una virgen, más que tener 2 ramas en un árbol genealógico, él cumplió con todas las declaraciones proféticas, todas. No sabemos de qué lado va a soplar el tiempo. No se sabe qué tiempo va a ser mañana con todas las probabilidades que nos puedan dar en los noticieros. Pueden predecir la luz del sol, termina lloviendo. No es seguro, puede ser aleatorio, es un caos. No sabes que hay tantos factores, tantas posibilidades. Todo esto en un flujo, todo está cambiando, pero hay una cosa que es absolutamente cierta. Jesús es el Señor. El Señor, sí, Salvador. Y rechazar esta prueba que les acabamos de presentar es pura arrogancia y terquedad. Una persona pensante tiene que llegar a la conclusión de que Jesús es el Señor y la palabra de Dios es estadísticamente probada de que Jesús lo es. Estadísticamente probado de que Jesús es ese Señor y Mesías, y esa palabra tiene que ser cierta. Cuando se trata de pruebas científicas, buscamos datos estadísticos para establecer nuestra investigación. Y nadie ha tenido nunca la prueba empírica de ningún factor científico que tengamos que probar como Jesús es. Puedes confiar en la palabra de Dios más de lo que puedes confiar en los científicos, más de lo que puedes confiar en la economía, más de lo que puedes confiar en tus vecinos, tus amigos o tu familia. Jesús es 100% confiable. Pon tu fe en él. No pongas tu fe en una insignia. No pongas tu fe en las tendencias. No pongas tu fe en teorías. Pon tu fe en lo que, no pongas tu fe en lo que escuchas en internet, en lo que lees en los libros. Pueden ser informativos e interesantes, pero los hechos están en la Biblia. Y ahí es donde debes poner tu confianza. Pon tu confianza en lo que acabamos de probar, es la palabra divina de Dios, infalible. 350.
estadísticamente imposible, pero todas las cosas son posibles con Él. Si Jesús en verdad lo hizo, y sí lo hizo, en verdad cumplió todas las profecías mesiánicas, no solo 8, cientos, no solo 48, cientos. Entonces tienes que tomar la decisión de aceptar ese hecho o a sabiendas, conscientemente rechazar la verdad probada. ¿Tú sabes por qué la gente va al infierno? Porque rechazan la verdad. Rechazan a Jesús. Prefieren quedarse en sus pecados. No los lleves al infierno. Vas a ir de todos modos debido a tu naturaleza misma, humana. No tienes que hacer o dejar de hacer nada. No es como si Dios estuviera decidiendo. Te vas al infierno arbitrariamente, te vas al cielo. Todo el mundo va al infierno, a menos que llamen a Jesús, a menos que clamen y se entreguen a Jesús. Es el único que salva a todo ser humano. Es el único capaz de salvar hasta lo sumo a los que confían en Él. Y nos ha probado a ti y a mí que Él es el Mesías. Él lo probó. Su palabra es verdadera. Y Él hará lo que dice, lo que Él dijo, lo hará. Los que rechazan la vida se van a ir al infierno, pero las personas que aceptan a Cristo van al cielo. Es una elección. El infierno es un lugar de tormento y angustia y pesar. Dices, ¿realmente me iré al infierno? Pues me voy con todos mis amigos al infierno. No. No hay ningún príncipe en el infierno. No hay amigos en el infierno. No hay compañerismo, no hay camaradería, no hay sociedad. Todo el mundo está ardiendo en su propia lujuria insatisfecha, en decepción y arrepentimiento, cualquiera que sea. Realmente no es una elección difícil. El cielo es bueno, el infierno es malo. El cielo sí, el infierno no. Entonces tú sabes. Di sí al cielo. Solo hay un camino. Estás a un paso de tu futuro eterno. Puede cambiar ahora mismo. Si no haces algo para cambiarlo, sabes que no hay otra opción. No hay otra salvación. No lo pospongas. Andar en bicicleta es más peligroso. Ir al baño es peligroso. Trabajar es peligroso. Ahora mismo necesitas tomar esa decisión por Jesús. Si decides que sí, entrega tu vida a Jesucristo. Confía que Él va a hacer lo que prometió que haría a los que clamaban a Él. Entrégale tu vida. Vive por Él. Deja que Él sea tu salvación. Deja que te transforme. Deja que sea Señor de tu vida y de tu existir. Puedes decir, Padre, creo en tu Biblia. Creo en tu escritura. Creo que viniste y vas a regresar, Jesús. Creo, Jesús, que tú cumpliste esas profecías. Recibo a Jesús como mi Señor. Soy salvo, más seguro que el sol que sale en la mañana. Jesús es Señor de mi vida, más seguro que la lluvia que cae en algún lugar del planeta. Jesús, te elijo, más cierto que los impuestos. Tú eres, Jesús, el amén. Tú eres, Jesús, el único y eterno, Señor de señores y Rey de reyes. Tomo mi decisión por ti. Me rindo y me entrego en tus manos. Padre, lo hago hoy en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esto haya aclarado tu mente, haya aclarado tu vida y que de aquí en adelante
nada ni nadie te pueda mover. En el nombre de Jesús desato esa manifestación personal e íntima cara a cara de la verdad de Dios. Que sepas sin duda alguna que Jesús es el camino y te dé la gracia para tomar la decisión. Saber que no hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino más perfecto o mejor. Y aceptes el camino que le ha sido entregado a la humanidad porque era el único. Dios te bendiga y te guarde. Estamos aquí para apoyar tu decisión por Jesús. Estamos aquí para bendecirte. Estamos aquí para orar por ti. Comunícate con nosotros en cualquier lugar donde estés viendo este mensaje. Déjanos un comentario, una pregunta. Comunícate con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible por representar a Dios en tu vida, apoyarte y respaldarte como familia. Hasta luego.